Desde hace varios meses estamos intentando descubrir el secreto latente en la magia organizada en nuestro mundo. A través de unas charlas preliminares pudimos observar que todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros es una obra mágica. Iniciamos estas conversaciones con una afirmación esotérica rotunda y al propio tiempo muy abstracta y difícil de comprender, como de que el espacio es una entidad. Ustedes me preguntarán, ¿qué es el espacio? El espacio en sí es indefinible, porque todo cuanto existe está contenido en el espacio, siendo el espacio el contenedor absoluto de todas las absolutas creaciones. Y no podemos circunscribir la idea de espacio dentro de una esfera cerrada. Esto corresponde a los universos, y los universos están ubicados en el seno del espacio. Persiguen una afirmación muy concreta para ayudar a comprender esta indefinible entidad, espacio, en el sentido de que lo consideramos dividido en tres aspectos fundamentales que en nuestros estudios hemos denominado el espacio intermolecular, el espacio multidimensional y el espacio multigeométrico. ¿Qué puede significar para nosotros esta afirmación? Simplemente que el espacio es una entidad que se manifiesta a través de tres aspectos fundamentales, que son el aspecto multidimensional, que corresponde a la mónada del espacio, por decirlo de alguna manera; el espacio multimolecular, que corresponde al ego y al espacio; y luego tenemos el espacio multigeométrico, que corresponde al aspecto personal del espacio. Y ustedes me dirán que esto ya no es abstracto, sino que es muy concreto. Yo les digo a ustedes que es muy difícil de interpretar el espacio según estas características que acabo de mencionar. Pero tengan ustedes en cuenta que todos los logos creadores son mónadas, y que los arcángeles que colaboran con los logos son mónadas, y que todos son mónadas, los reinos, las especies, los seres humanos, mónadas en el sentido espíritus. Entonces, todos los espíritus existentes, no importa qué planeta, universo, constelación o galaxia, están dentro del espacio y absorben de la mónada del espacio las mónadas que corresponden a su grado de evolución. Lo mismo puede decirse del ego del espacio, como si dijésemos que el espacio tiene una conciencia absoluta, que abarca la conciencia de todos los logos creadores, es decir, el principio de la manifestación, en sentido multimolecular, lo cual significa que dentro del espacio hay una infinita, imposible de comprender por nuestra mente, de aspectos moleculares que están dentro de las dimensiones y que constituyen aspectos de conciencia muy definidos desde el aspecto esotérico.
Y naturalmente, al decir esta grandiosidad con respecto al espacio, tenemos que asignarle una importancia suprema al hombre, al ser humano, que somos nosotros, para comprender cómo nosotros podemos extraer de esta infinita realidad del espacio todo aquello que precisamos para nuestra propia y particular evolución. ¿Y cómo se realiza esto? Simplemente atendiendo lo que esotéricamente llamamos las condiciones de la magia. Un mago blanco, sea cual sea su evolución, debe atenerse siempre a las siguientes condiciones. Primero, debe poseer una integración perfecta de sus vehículos de manifestación. Conocemos solamente el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, pero hay otros 4 cuerpos que desconocemos, o al menos no los podemos expresar todavía. Y el mago, el aprendiz de mago, tiene que trabajar en el sentido de liberarse del sentimiento de separatividad. La separatividad entraña siempre el egoísmo. El yo que absorbe todas las energías del espacio para su propio sustento sin pensar en los demás. Hay que tener en cuenta también aquello que podríamos denominar las características inferiores del hombre latentes en la sustancia y que presiden el aislamiento de un hombre con respecto a otro. El egoísmo de la materia, que es el egoísmo de la forma geométrica, dense cuenta. Y finalmente, el orgullo y la ambición, que no conoce fronteras y que incluso ha penetrado en la vida de los iniciados, constituyendo aquella condición que le impide percibir correctamente lo que es la ley, lo que es el orden, lo que es el principio, lo que es el espacio, más allá del concepto que tenemos de la divinidad. ¿Se dan cuenta? Si para nosotros la divinidad es inexpresable, ¿qué será el espacio? ¿Qué contiene todas las divinidades? ¿Se dan cuenta? El problema que enfrenta el mago cuando tiene que trabajar realmente de acuerdo con la ley, de acuerdo con el orden y de acuerdo con la creación. La separatividad corresponde siempre a la tenencia de nuestro yo a sus vehículos de expresión. Y esto lo sabemos porque desde que hemos empezado nuestro recorrido esotérico se nos ha indicado las reglas y los principios y el orden que debemos seguir para convertir nuestra vida en creativa, en realmente espiritual. Son las condiciones que se aprenden y no importa que ashram de la jerarquía. Pero, ¿qué nos enseña la magia? Ya desde un buen momento, algo que se sale de la abstracción de decir hay que purificar los cuerpos o hay que controlarlos, hay que dirigirlos, hay que convenientemente entregarlos, sino que te dice muy concretamente, cada uno de tus cuerpos es una entidad que debe reflejar la entidad de espacio, la entidad monádica, la entidad egoica y la entidad personal. Y entonces aquí empieza un nuevo descubrimiento para el esoterista, para el discípulo entrenado. Y es la manera de trabajar sobre sus
tres elementales, sus tres cuerpos, para llegar a un punto de síntesis espiritual que le permite establecer la línea directa de comunicación entre su pequeña personalidad de los tres mundos y la propia mónada espiritual. El proceso entonces se hace cada vez más científico, porque no tratamos con algo abstracto el cuerpo, sí, el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? Hablamos de aquella condición mediante la cual reconocemos que cada cuerpo tiene su propia conciencia, una conciencia propia que le es inherente, que todo su poder está en la atracción que siente por aquel centro molecular espacial o geométrico del cual depende. Porque en nuestro caso, la mónada se refleja en la mente. El ego se refleja en el cuerpo emocional y la forma geométrica se refleja en el cuerpo físico. Todos tenemos una forma geométrica, ¿verdad? Y esta forma geométrica está estructurada, está formada por elementos moleculares. Y cada una de las moléculas de esos conjuntos atómicos tienen también su propia conciencia. Y la totalidad de las conciencias integrantes de los cuerpos constituyen aquello que llamamos mi cuerpo físico, mi cuerpo astral, mi cuerpo mental. En un sentido de propiedad que es negativo, que no es verdadero. Este sentido es falso. Es algo completamente aparte de nosotros. Es algo con lo cual nos han revestido como conciencia y que nosotros tenemos el deber sagrado de llevar a un punto de redención. La redención constituye el desafío del discípulo. La redención del cuerpo físico, la redención del cuerpo astral y la redención del cuerpo mental. Porque realmente lo mismo que hace el Logos con nosotros, debemos hacer nosotros con las infinitas vidas atómicas que constituyen nuestros cuerpos. Porque no es solamente molecular o atómico el cuerpo físico, mediante el cual todavía tenemos que reconocernos, sino que el cuerpo astral, el cuerpo mental, incluso los cuerpos superiores, el búdico, el átmico, el monádico y el ático, son moleculares. Ahora bien, ¿qué es lo que define un plano neutro? La sutilidad, el desarrollo de la conciencia de aquel arcángel que constituye la vida de un plano, el cual, a su vez, representa una de las virtudes del logo solar. Y lo que pasa entre el logo solar y sus planos sucede con los logos planetarios a través de sus componentes, de sus esferas de expresión. Y lo mismo sucede con los hombres. Pero los seres humanos actualmente solamente tienen una conciencia, una autoconciencia desarrollada, que es el cuerpo físico. Recién ahora empezamos a tener autoconciencia astral. La autoconciencia mental prácticamente es desconocida. De ahí que no tenemos continuidad de conciencia. Que una vez que estamos sumidos en el sueño, ya se ha perdido toda relación entre el exterior y el cerebro. Hay una zona de nadie que solamente queda lleno por los sueños. ¿Y los sueños qué son? Los sueños en realidad son las ataduras de la conciencia sobre el pasado ancestral. Me refiero naturalmente a los sueños corrientes. No hablamos de la conciencia del iniciado, ni tampoco de la conciencia reiterativa o meditativa de los grandes discípulos,
Me refiero a tal como somos ahora en realidad. Un conjunto de moléculas organizadas de acuerdo con la ley mágica de creación, sin un poder aglutinante que sea capaz de integrarlos. Entonces no podemos ser magos, no podemos comprender el espacio, si no comprendemos primero esta triple relación que existe entre los cuerpos, en virtud de las leyes de la evolución. Si no comprendemos exacta y profundamente que nuestra mente es incapaz de taladrar este misterio. Y finalmente, que somos inermes completamente ante la adversidad. La adversidad que puede revestir cualquier extraño propósito kármico, pero que no podemos controlar. Se nos dice que la astrología nos da la ciencia del futuro. Yo digo que no es cierto, a menos. Se da la ciencia del futuro para las personas involucionadas. Pero para nosotros, con ciertos dotes mentales establecidos por el estudio, por el trabajo, por la meditación, la astrología falla por completo. A menos que el astrólogo tenga intuición, que no se deje llevar solamente por lo que está escrito en el mapa astrológico, sino que sepa interpretar a la persona en sí, lo cual nos lleva a la conclusión de que aún sin mapas astrológicos, el iniciado puede comprender el futuro de cualquier ser humano, incluso conocer su pasado, viendo su reflejo en el presente. Es decir, aquello que llamamos el aspecto lunar sobre la persona, sobre el que es, en el sentido de cuerpos. Si hablásemos en términos de conciencia, sería otra cosa. Porque, como ustedes saben, en astrología convencional, el aspecto personal regido por las estrellas es la expresión kármica o del destino del individuo. Pero la evolución trasciende la astrología. Y los astros inclinan, pero no obligan. Lo cual significa que se ha ganado un círculo, no se pasa mayor, dentro de las inconmensurables oquedades del espacio. Lo que somos, lo que fuimos y lo que seremos está marcado en los cielos. Pero se refiere solamente al aspecto kármico de los cuerpos. Pero si hablamos en términos de espíritu, o si hablamos en términos de yo espiritual o egoico, falla por completo. Porque la integración en un individuo puede significar la integración del pasado, del presente y del futuro. Porque todos tenemos un pasado, y este pasado se refleja en el presente. Y al propio tiempo estamos cimentando la base de lo que será el futuro. Y eso está marcado. Pero ¿qué sucede con las personas integradas? Con los magos, que todos somos en potencia. Sino el poder que traslada la conciencia a puntos inverosímiles de comprensión y de plenitud. Naturalmente, se puede pensar que al hablar de la magia, de los aspectos técnicos de la magia, de las condiciones que rigen la actitud del mago, o de todas aquellas condiciones inscritas dentro del destino de cualquier ser humano, están marcadas en el cerebro, en la mente, de los grandes instructores de la raza, y que por lo tanto nos comunican la fuerza del espacio a nuestros cuerpos temporales.
Entonces un mago blanco, porque nada tenemos que saber o de creer o de coincidir con lo que es la magia negra, está dentro de estos límites, no condicionantes, sino cada vez más amplios, que nos permiten vivir de acuerdo con las leyes sacrosantas de aquella entidad que ha facilitado todo cuanto existe y que está removiendo constantemente los éteres con nuevas creaciones, porque para el espacio el tiempo no existe. El tiempo existe para los seres humanos, pero a partir de cierta conciencia integrada del ser humano aquí en la Tierra, el tiempo deja de tener toda importancia capital. Al menos el tiempo psicológico, porque el tiempo cronológico es otro, es muy distinto del aspecto psicológico. Nos sentimos llevados de aquí para allá por la fuerza del destino. Y este destino no es un destino personal, irreversible o que sea único, sino que este destino incluso vale para los logos, para los dioses. Porque cuando se inicia el universo, lo que hace un logos, un centro creador, es poner atención sobre un punto determinado del espacio. Crea un vacío, se mete dentro y empieza un trabajo creador. Es el trabajo atómico de cavar agujeros en el coilón, en el éter. Una idea muy difícil de comprender si no se tiene intuición. Porque hacemos esto y no encontramos nada. Pero desde ciertos niveles esto es espeso. Y un átomo es un agujero dentro de esto tan espeso que no podemos concebir. De ahí que el mago debe conocer estas condiciones del espacio, porque debe operar sobre las fuerzas vivas del espacio. Debe crear unas condiciones vivas de potencia, de alertitud, de vida serena. Es así como se va forjando el mago. Él tiene una conciencia estructurada de acuerdo con la ley. Posee los cuerpos dimensionales, los cuerpos moleculares o intermoleculares y el cuerpo geométrico completamente integrado, lo cual significa que está trabajando junto con los tres elementales que construyeron sus cuerpos. Les da su vida y ellos responden a esta vida. Y todo cuanto sucede en la humanidad, el separativismo, las guerras, los desastres, solamente pueden ser medidos en su causa por la separatividad de los vehículos entre sí. Que no hay integración en la humanidad, es evidente. De ahí la apertura de los grandes bloques que están luchando entre sí. Y los bloques intermedios que están adheridos de una u otra manera con los grandes bloques, de manera que siempre estamos luchando, porque no hay integración. Entonces, el rigor astrológico cae sobre el mundo como una maldición. Es la apocalipsis, con visos de realidad, porque realmente hemos creado las condiciones para que esto se complemente en la acción y no nos impide percibir la realidad. Es decir, todo esto se lo digo a ustedes, porque el espacio, que es donde ha de trabajar el mago, es imposible de describir, imposible incluso de intuir. No se puede utilizar la mente en el espacio, porque el espacio es la suma total de todas las mentes, es la suma total de todos los espíritus, de todos los egos y de todas las formas geométricas de no importa qué tipo de universo. Por tanto, teniendo esto, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué hace un logos con el espacio?
hablamos en sentido de magia operativa, o de magia práctica, o de magia organizada. El vacío que el Logos introduce, fíjense ustedes lo difícil que es expresar esto, introduce dentro del espacio, y que será donde tendrá que realizar su creación, es en realidad una cruz marcada por los señores del karma ultracósmico, los cuales, partiendo del centro de la atención del Logos, dentro de aquel vacío creado, están creando el círculo no se pasa del universo que utilizará aquel Logos. Y estos señores del karma que han creado la cruz dentro de aquel vacío son los que marcarán el sentido geográfico y geométrico de toda la creación logoica, los que utilizarán los 4 puntos cardinales de aquel vacío para introducir dentro del mismo todas aquellas entidades logoicas, aquellas entidades egoicas y todas las formas moleculares y geométricas que necesita aquel logos para expresarse. Partimos de la base que existe también un destino astrológico para los logos. Está más allá de nuestro entendimiento, pero existe. Es una ley de la comprensión de la magia organizada en nuestro planeta, porque estamos viviendo unas eras trascendentes. Y ustedes dirán, ¿de qué nos sirve hablar de magia? Es que somos creadores de magia, porque nosotros creamos los gobiernos, creamos la cultura, creamos la civilización, creamos los ambientes sociales, creamos el misterio de la muerte, porque carecemos de vida interior. Y por lo tanto todo lo estamos creando nosotros. La muerte y el nacimiento son las armas que utilizamos. Y nunca nos quedamos en el centro de la vida que está más allá de la muerte y del nacimiento. Y todo esto podemos realizarlo, aprendiendo a realizar estos vacíos. Y por favor, no me pregunten qué técnica deben emplear para introducir dentro del espacio que nos rodea aquel vacío dentro del cual ustedes serán señores de su propio destino, de su propio karma, de su propia magia creativa. Este es el proceso que hay que seguir, sin embargo. Y naturalmente, este vacío se logra con la integración. Cuando el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental están integrados constituyendo una esfera luminosa, entonces aquella esfera se hace radioactiva, introduce la energía de redención de la materia, que permite el acercamiento de los mundos. Los mundos se acercan por radioactividad, o sea, por irradiación, cosa que debemos aprender nosotros, porque es la técnica mágica de la nueva era. Constituir puntos vibrantes y radiantes que podamos comunicarnos, aún sin palabras, con los demás, constituyendo vacíos cada vez más amplios, unos vacíos creadores que nos harán magos, porque dentro de estos vacíos, sin darnos cuenta, invocaremos a los devas, a las fuerzas invisibles del espacio, mediante el cual debemos crear, pues la energía sigue al pensamiento. Y la energía que sigue al pensamiento es la fuerza délica de la creación, la electricidad que nos decía el otro día.
el amigo Lucía. Es decir, que todo es magia. Incluso la electricidad es una forma de magia. El fuego es magia. El fuego creativo me refiero. El fuego que se infunde dentro del vacío creador, que hace que todas las células, que todos los componentes atómicos y que todas las formas geométricas se hagan radioactivas. Nosotros tenemos que convertir el triple cuerpo en un planeta sagrado. Y cuanto más seres humanos existan que hayan integrado sus cuerpos de acuerdo con la redención de la materia que los compone, en la justa medida el logos planetario podrá acceder a aquellas iniciaciones que convertirán nuestro planeta en un planeta sagrado. No antes, tampoco después. El momento justo, el momento apropiado, el momento de las grandes decisiones, el momento de la magia organizada, tal como comprenden los grandes instructores, de los cuales somos unos pequeños y humildes discípulos. Y a pesar de todo, a pesar de lo abstracto que pueda parecer el comentario sobre magia organizada, hablando del espacio, dense cuenta que a medida que dentro de nosotros se hagan espacios cada vez más grandes, en esta justa medida penetraremos en el designio creador del Logos, en el designio creador a través del cual se manifiesta por medio de la jerarquía o de la gran fraternidad, y aprender ya desde un principio a valorar los hechos de acuerdo con la ley, no de acuerdo con nuestra pequeña voluntad, estas pequeñas voluntades de los hombres que se oponen constantemente a la voluntad de Dios y que por lo tanto nada saben del espacio, porque el espacio es tan impersonal que solamente convirtiéndonos nosotros en espacio seremos capaces de comprenderlo. Bien, esta idea abstracta trataremos de hacerla concreta. Pregunten ustedes, a ver si podemos ampliar con sus preguntas estos difíciles y abstractos comentarios. Messias.